Buenos días, profe. Nosotros somos del grupo 109.1 de Fisiología Animal. Este grupo está conformado por Lady Natalia Corredor, Dayana Ramírez y quien les habla, Kenneth Martínez. Vamos a hablar un poco de las rutas metabólicas. Para esto vamos a empezar con la ruta denominada glucogenólisis. Para esto empezamos rompiendo el glucógeno. La representación de la estructura del glucógeno es una cadena de monosacáridos de glucosa. Esta la representamos de color amarillo, que es la principal, unidas por el enlace alfa 1,4. Luego está la cadena verde, que es la de ramificación o la cadena secundaria. Esta está unida con un enlace alfa 1,6. La primera reacción del proceso de degradación de glucógeno va a ser catalizada por una enzima glucógeno fosforilasa, que es la encargada de romper los enlaces alfa 1,4 mediante una fosforólisis, obteniendo unidades de glucosa 1-fosfato. Utiliza los fósforos para poder producir la ruptura del enlace alfa 1,4. Entonces ese fósforo queda unido a una glucosa que se libera y es la glucosa 1-fosfato. Lo que hace es romper el enlace glucosídico añadiendo fosfato. Esto libera algo de energía y esa energía es la que se almacena en la molécula de glucosa 1-fosfato. Entonces el glucógeno fosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 hasta que nos encontramos con que 4 unidades de glucosa de una ramificación de la parte superior. Ahí es cuando actúa la enzima llamada desramificante. Esta va a quitar la ramificación de arriba por medio de actividades. La primera es la transferasa, coge 3 unidades de la glucosa que está en la ramificación verde y las va a colocar en la cadena principal, la de color amarillo. La otra actividad es la alfa 1,6 glucosidasa, que va a producir una ruptura del enlace 1,6 que unía a ese monosacárido de glucosa que queda en la ramificación verde, rompe ese enlace y se libera la glucosa libre. Esta no tiene fosfato porque no es una fosforílisis. La ruta de la glucosa 1-fosfato se va a transformar en glucosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa. Glucosa 6-fosfato puede tomar 3 vías. La vía pentosa fosfato, la glucólisis, donde vamos a producir piruvato, o la última vía, donde la glucosa es transformada libremente, puede ir al torrente sanguíneo y ir a pues, a diferentes órganos donde se necesite. Bueno, la glucólisis es un proceso que sirve para el catabolismo de los carbohidratos en los seres vivos. Constituye la ruptura de la glucosa para la obtención de energía y consiste en 10 reacciones químicas en las cuales van a intervenir ciertas enzimas para transformar una molécula de glucosa en 2 de piruvato. Entonces, esto consta de dos fases principales. En la primera, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato mediante la enzima exocinasa y aquí se va a gastar un ATP. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato pasará a ser fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfohexasa isomerasa. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato mediante la fosfofructosinasa 1. En esta reacción también se gastará un ATP. En la cuarta reacción, la fructosa 1,6-fosfato por medio de la adolosa se va a transformar en dos trifosfatos diferentes. Ahí va a tener dos caminos. El primero puede ser que se convierta en glicerato 3-fosfato y eh, dihidroxacetato fosfato. Lo que sucede, perdón, di- dihidroxia- dihidroxiacetono fosfato. Sí, los nombres están un poquito raros. Entonces, estas dos sufren una interconexión mediante la enzima trisosafosfato. Em,
y se convierten en gliceraldehído 3-fosfato. Em, Aquí ya entran a la segunda fase, que es la fase de preparación. Entonces ya comienza la anterior era la fase de preparación. Y luego de esta ya comenzaría la fase de ganancia, que es donde se supone que se debe ganar energía, ¿no? Porque recordemos que en las anteriores fases se estaba perdiendo. Entonces, en la sexta reacción, lo que sucede es que el gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en un 3-bifosfato glicerato. Y esto sucede por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción ya se va a generar una molécula de NADH más un ion de hidrógeno. En la siguiente reacción, el 1,3-bifosfato se convierte en fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato sinasa y aquí se va a ya comenzar la ganancia, que es donde se obtiene un ATP. En la siguiente, el 3-fosfato-glicerato se va a convertir en 2-fosfato-glicerato por medio de la enzima fosfato-glicerato mutasa. La siguiente es en la cual el 2-fosfatoglicerato se va a deshidratar por medio de la enzima enolasa y se va a convertir en fosfoenopiruvato. Aquí, aquí, aquí va a salir una molécula de agua. En la décima reacción, el fosfoenolpiruvato se va a convertir ya específicamente en piruvato. Eh, las dos reacciones, bueno, recordemos que había dicho que se ganan dos moléculas de piruvato, por eso los dos caminos. Aquí ya se convierte en piruvato y esto lo hace por la enzima piruvatosinasa. Aquí ya se va a liberar una molécula de ATP. Y finalmente el piruvato tiene tres opciones. Es que en condiciones aeróbicas se va al ciclo de Krebs y en condiciones anaeróbicas bien puede convertirse en lactato o puede convertirse en levaduras. La siguiente ruta es la pentosa fosfato. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la hexokinasa y esa glucosa puede seguir un destino glucolítico, convirtiéndose finalmente en piruvato para formar ATP y NAD. Sin embargo, la glucosa 6-fosfato puede tener otros destinos. Por ejemplo, irse a la vía a la que vamos a hablar, la vía pentosa fosfato. Ahí es donde comienza la primera fase de la pentosa fosfato, la que vamos a llamar la fase oxidativa o fase irreversible. La primera reacción de esta fase es la conversión de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucolactona. Aquí se requiere de NADP oxidado y se va a generar NADPH, el primero de esta ruta. Para esto participa la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima más regulada y requiere magnesio como cofactor. Luego, la 6-fosfoglucolactona se convierte en 6-fosfogluconato. Para esto se requiere de la enzima lactonasa, que también requiere de magnesio y la participación de una molécula de agua. Luego se convertirá en ribosa 5-fosfato. Ribulosa 5-fosfato. En este paso se va a generar otro NADP. La enzima que participa es 6-fosfogluconato conato deshidrogenasa, que requiere magnesio como cofactor. Tengamos en cuenta que el 6-fosfogluconato tiene 6 carbonos al formar ribolosa 5-fosfato, se desprende un carbono. Este se va a desprender en forma de dióxido de carbono. Ahí terminaría como tal la primera fase, en donde se forma ribolosa 5-fosfato y dos NADP derivados de una sola glucosa 6-fosfato. La siguiente fase la podemos llamar no oxidativa o fase reversible. La ribosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato gracias a la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa. Esta reacción es reversible.
También podemos tener que la ribolosa 5-fosfato se convierta en celulosa 5-fosfato gracias a la enzima 3-epimerasa que en los seres humanos esta enzima requiere de hierro como cofactor. Teniendo la celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato, la transcetolasa realiza la transferencia de dos carbonos de la celulosa hacia la ribosa 5-fosfato, creando una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y otra molécula de pseudoheptulosa 7-fosfato. La transcetolasa requiere TPP y magnesio como cofactores. Luego el gliceraldehído 3-fosfato, pseudotolosa 7-fosfato pueden ser procesados por la transaldolasa. Aquí nuevamente hay un intercambio de carbonos y tenemos como resultado a la fructosa 6-fosfato y a la eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato puede reaccionar con una celulosa 5-fosfato. Esta se ha generado en una fase oxidativa a partir de la glucosa 6-fosfato. Entonces, la eritrosa 4-fosfato y la celulosa 5-fosfato reaccionan gracias a la transcetolasa para formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato que se ha generado puede servir como intermediarios de la glucólisis o de la gluconeogénesis. Cuando la glucosa, cuando la fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis, se va a convertir en piruvato por medio de una serie de reacciones glucolíticas. La fructosa 6-fosfato puede ser tomada por la fosfoclusoma isomerasa y convertida a glucosa 6-fosfato. De esta manera, esta glucosa 6-fosfato puede entrar en fase oxidativa y seguir generando NADPH. De esta manera mantiene un ciclo que asegura la formación de NADPH dependiendo si es una célula que está requiriendo este componente para sus vías de síntesis. El gliceraldehído 3-fosfato también puede entrar en la vía de la glucólisis o de la gluconeogénesis. El ciclo de Krebs. Son las reacciones responsables de la degradación completa del piruvato, el cual recordemos que se va a producir en la glucólisis, el cual pasará a ser dióxido de carbono. Principalmente está constituido por 8 reacciones enzimáticas para que se lleve a cabo todo este ciclo. Sucede en eucariontes, sucede en la matriz mitocondrial y en los procariontes va a suceder en el citoplasma. El fin de este ciclo es pues transportar las moléculas de acetil-CoA hacia otras moléculas. Entonces, em, los pasos de estas reacciones son los siguientes. En el primero sucede una reacción de condensación en el cual la molécula de acetil-CoA se une al oxoacetato y aquí va a formar una molécula de citato. Entonces, esta molécula es catalizada por una enzima llamada citratosintasa. En la segunda reacción es una reacción de isomeración. En esta se produce la reorganización de los iones de la molécula citrato y se quita una molécula de agua, la cual pues se vuelve a añadir para que la molécula como que se reorganice en sus enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa y de aquí se obtiene un isocitrato. En la tercera reacción eh, es una reacción de descarboxilación oxidativa. Eh, en esta se produce la liberación de un átomo de carbono y se formará dióxido de carbono. También se da la liberación de electrones de hidrógeno que son captados por moléculas de NAD, produciendo NADH+. La enzima que cataliza esto es la isocitrato deshidrogenasa. Aquí se forma el alfa-cetoglutarato.
En la cuarta reacción es una reacción de carboxilación oxidativa, en la cual se transforma el alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A. En esta va a suceder lo mismo que la reacción anterior y esta es catalizada por la enzima acetoglutarato deshidrogenasa. Bueno, la siguiente reacción es una fosforilación. En esta, la succinil-CoA va a perder la CoA y pues esta va a utilizarse en el 6-DP, en el GP, perdón. Bueno, el GDP se convierte el GDP más se va a convertir en un GDP, en un GTP. El GTP es un análogo energético muy parecido al ATP. Bueno, de esta reacción se va a obtener un succinato. La sexta reacción es una reacción de oxidación en la cual ocurre la transformación del succinato en fumarato. Este es catalizado por por la succinato deshidrogenasa. Esta es la enzima que cataliza esta reacción. Aquí se liberan iones captados por un FADH más y se van a convertir en un FADH2. Bueno, en la séptima reacción es una reacción de hidratación, en la cual el fumarato se va a convertir en el elamato y en esta se capta una molécula de H2O, la cual se va a transformar en el hemalato y esta reacción será catalizada por la enzima fumarasa. En la última reacción, que es la octava, sucede una deshidrogenación del L-hemalato y este se va a transformar finalmente en oxalacetato, que recordemos que es la primera molécula del ciclo de Krebs. La, la enzima que va a catalizar esta reacción es la enzima malato deshidrogenasa. La siguiente ruta metabólica la vamos a llamar la cadena de transporte de electrones fosforilación oxidativa. Este es el último paso de la respiración celular. Partimos de que la mitocondria tiene una matriz donde se realiza el ciclo de Krebs, luego una membrana interna y una membrana externa. En medio de estas hay un espacio intermembranoso mitocondrial. La membrana interna tiene una forma rugosa por las crestas mitocondriales, lo que permite que haya una mayor superficie y se puedan insertar los complejos proteicos. Para este proceso nos vamos a centrar en la membrana interna. El primer complejo, el complejo 1, se llama NADH deshidrogenasa. El complejo 2, succinato deshidrogenasa, que participa en el ciclo de Krebs. El complejo 3, citocromo BC1, el complejo 4 o citocromo C y el gran complejo de ATP sintetasa, que va a ser la que al final del proceso nos va a producir el ATP. El proceso empieza cuando el NADH se oxida a NA+ y cede dos electrones al complejo NADH deshidrogenasa. Estos electrones se transportan a través de los complejos del NADH deshidrogenasa a la coenzima Q10 hasta el complejo 3, luego al citocromo C y luego llegará al complejo 4 y acabará en a la matriz mitocondrial donde se unirá a media molécula de oxígeno y a dos protones y acabará produciendo agua. El oxígeno que se utiliza en este proceso es el oxígeno que adquirimos de la ventilación pulmonar. El transporte de estos electrones de un complejo a otro se produce porque cada complejo tiene más afinidad por los electrones que el anterior. Conforme los electrones van pasando, se va produciendo un bombeo entre las moléculas de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso mitocondrial, de forma que va a haber un gradiente de protones electroquímicos entre el espacio intermembranoso y la matriz. El espacio intermembranoso, al tener más protones, será más ácido. El complejo 1 bombeará 4 protones. El segundo, que es el que participa en el ciclo de Krebs, no bombea ningún.
protón. El complejo 3 libera 4 protones, el complejo 4 bombardeará 2 protones. Esto quiere decir que un NADH bombeará 10 protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. En el caso de FADH2, se oxida FAD más y cede 2 electrones al complejo 2. De ahí pasa a la coenzima Q10 y siguen el mismo proceso que los NADH, de forma que también bombea por protones. Pero como no participan en el complejo 1, sino solo en el 3 y el 4, un FADH2 solo bombeará 6 protones. Durante el transporte de electrones a través de los complejos proteicos se va liberando energía, lo que permite que estos complejos bombeen protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Mientras este paso se llegan a acumular protones en los complejos, lo que produce un gradiente electroquímico entre el espacio intermembranoso y la matriz, lo que hace eh, que los protones se quieran devolver. Para esto está el complejo ATP sintetasa, que llega a ser similar como una turbina. Cuando se genera ese paso de protones, se va a generar ATP. Entonces, por cada 4 protones que pasen por la ATP sintetasa, se genera un ATP. Esto quiere decir que entonces un NADH genera 2,5 ATP y un FADH2 genera 1,5 ATPs. La siguiente ruta se llama gluconeogénesis. El primer paso va a ser pasar desde el piruvato a fosfonilpiruvato. Esto se divide en dos partes. La primera reacción que se va a producir es en la matriz mitocondrial. Tenemos una enzima que es piruvato carboxilasa, que a través del consumo de una molécula de ATP va a transformar el piruvato en oxalacetato. La segunda reacción se produce mayormente en el citosol. Se va a producir la conversión del oxalacelato en fosfoenolpiruvato. Se produce una descarboxilación y fosforilación a la vez porque la enzima va a ser fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y dará lugar al fosfoenolpiruvato y una molécula de dióxido de carbono, pero se requiere de un donante del grupo fosfato que va a ser en este caso una molécula de GTP que se va a consumir. Como la primera parte se producía dentro de la mitocondria y la segunda parte en su mayoría en el citosol, tenemos que sacar las moléculas de oxalacelato al citosol. Y para esto contamos con una lanzadera que será la lanzadera de malatato aspartato. La segunda reacción se produce la conversión de fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato, esto catalizado por una enzima enolasa. La tercera reacción es la conversión de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato catalizado por el fosfoglicerato mutasa. La cuarta reacción es la conversión de 3-fosfoglicerato en 1,3 bifosfoglicerato. Para esto necesitamos un donador del grupo fosfato que va a ser una molécula de ATP que se consume y está catalizado por la fosfoglicerato quinasa. La quinta reacción del 1,3 bisfosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato y está catalizado por gliceraldehído fosfodeshidrogenasa. La sexta reacción tenemos que va a transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Para esto necesitamos de la triosafosfato isomerasa. La séptima reacción es la combinación de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de dihidroxiacetona fosfato. Se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato mediante la fructosa bifosfato aldosa. La octava reacción es la transformación de la fructosa 1-bifosfato en la fructosa 3-fosfato. La enzima involucrada es la fructosa 1,6-bifosfato, que va a producir una desfosforilación. Se cede una molécula de agua y se forma H2PO4, que es ácido fosfórico. La novena reacción es la fructosa 6-fosfato que se transforma en glucosa 6-fosfato mediado por la glucosa fosfato isomerasa.
Y la última reacción es la generación de glucosa libre para la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa. Y la que interviene es la glucosa 6-fosfatasa, activada por el magnesio. El ciclo de la urea es presentado en los hepatocitos del hígado y este va a iniciar en la matriz mitocondrial para posteriormente continuar en el citosol. Entonces, en este ciclo, eh, específicamente en la matriz mitocondrial, lo primero que va a suceder es que el dióxido de carbono más el amonio se van a convertir en el sustrato más importante de todo el ciclo y este es conocido como carbamoil fosfato. Aquí estos dos se van a unir y van por medio de la enzima carbamoil fosfato sintetasa con un N-acetilglutamato. Aquí se van a requerir, va a haber un gasto energético y se van a requerir de 2 ATP. La segunda reacción que ocurre en la matriz mitocondrial es que el carbamol fosfato más la ornitina se van a convertir en citrulina por la enzima ornitina transcarbamilasa. Eh, Luego ya esta enzima, perdón, este compuesto va a pasar automáticamente al ciclo en el citosol. En el citosol, ¿qué va a suceder? Entonces, la citrulina se va a unir con el aspartato y van a formar un alginosuccinato por medio de la enzima arginosuccinato sintetasa. Todas las enzimas tienen como un nombre parecido al compuesto. Aquí se va a utilizar también un ATP. La siguiente reacción del citosol es que la arginosuccinato va a liberar un fumarato y va a dar como resultado una argina. Aquí la enzima que se requiere es arginosuccinasa. Y finalmente, la última reacción es que la argina se va a convertir ya finalmente en urea que va a ser expulsada pues al riñón. O sea, la urea va a dirigirse al riñón para finalmente pues ser expulsada en la orina. Aquí también se libera una ornitina, lo cual va a permitir dar inicio nuevamente al ciclo. Y la enzima responsable de todo esto es la orginasa. Bueno, la síntesis de ácidos grasos. Esta se presenta principalmente en tres lugares, los cuales son el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria. Aunque como podemos ver acá, también tenemos diferentes tejidos como el hepático, el renal, el pulmonar, donde también se presenta. Esta síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el citosol de las células activas y el producto activo para la síntesis del acetil-CoA proveniente de la glucosa vía glucólisis. Este acetil-CoA se sintetiza por el interior de las mitocondrias, pero no puede salir del citosol así, como así, sino que se tiene que condensar con el oxalacetato que se difunde hacia el citosol. Entonces, tenemos que la mitocondria se tiene acetil-CoA más el oxalacetato, el cual con ayuda de la enzima del citrato sintetasa genera citrato. Mientras que para el citrato liasa lo tenemos en el citosol, donde tenemos el citrato, el CoASH y el ATP, el cual genera acetil-CoA más el oxalacetato. Listo. Tenemos que en el citosol el acetil-CoA tiene dos funciones bastante importantes, en donde la primera es que es el iniciador de la síntesis de ácidos grasos y este es la base para la elaboración de las unidades de malonil-CoA, donde malonil-CoA es el donador de unidades carbonadas con las cuales se incrementa el crecimiento de los ácidos grasos en síntesis.
Ambos productos entran en la ruta de la sintetasa de los ácidos grasos, en donde la síntesis de un ácido graso se inicia por el extremo del carbono del metileno, donde tenemos un CH3, y termina en el extremo del carbono carboxílico, donde hay un COH. En esta síntesis, el malonil-CoA se sintetiza a partir de la carboxilación del acetil-CoA. Esta acción es mediada por un complejo carboxílico del acetil-CoA, en donde la acetil-CoA carboxilasa contiene biotina. En esta reacción de carboxilación actúa como intermediario el CO2 ligado con covalentemente a la biotina unida a la enzima que teníamos, formando un complejo llamado carboxiobiotina. Entonces, esta reacción de carboxilación del acetil-CoA a malonil-CoA es lo que regula esta velocidad de la síntesis de un ácido graso. Eh, um, Listo. Esta síntesis tiene lugar en un complejo formado por 7 enzimas diferentes e independientes y una proteína transportadora que sujeta a la cadena acílica en crecimiento. A este complejo se le denomina ácido graso sintetasa. Este complejo se puede separar por dos subunidades grandes, las cuales se encuentran acopladas y actúan coordinadamente. La primera contiene un grupo 4-fosfopanteteína, la cual proporciona un grupo silfidrilo, al que se fija la cadena del ácido graso en crecimiento, el cual lo vamos a llamar PP-ANT-SH. Mientras que el segundo es el grupo cistenil sulfidrilo de la beta-cetosintasa, la cual es una enzima condensadora y la vamos a llamar cis-SH. Entonces, se tiene que la cadena acid-grasa va y viene entre el primer y segundo subunidad durante la síntesis, donde inicialmente el grupo acetil-CoA es transferido al grupo sulfidrilo de PP-ANT-SH, en donde esta reacción está catalizada por el acetil-CoA transacilasa. Luego, el grupo acetil unió originalmente al grupo PP-ANT-SH, es transferido a un grupo cistenil sulfidrilo de la beta-cetosintetasa presente en la otra subunidad. Así se libera el grupo sulfidrilo de PP-ANT para aceptar al siguiente grupo que llega, el cual es un grupo malonil de la malonil-CoA. La transferencia del malonil está catalizada por la malonil-CoA de... Inicialmente, el grupo acetil-CoA es transferido al grupo silfidrilo de PP-ANT-SH, en donde esta reacción está catalizada por el acetil-CoA transacilasa. Luego, el grupo acetil, unido originalmente al grupo PP-ANT-SH, es transferido a un grupo cistenil sulfidrilo de la beta-cetosintetasa, presente en la otra subunidad. Así se libera el grupo sulfidrilo de PP-ANT para aceptar al siguiente grupo que llega un grupo malonil de la malonil-CoA. Esta transferencia del malonil está catalizado por la malonil-CoA aciltransferasa. Enseguida, el residuo acetil es transferido de su sitio provisional en el grupo de cistenil sulfidrilo de la segunda subunidad para que se condense con el residuo malonil ligado a PP-ANT de la primera subunidad. En esta reacción, un grupo carboxilo se libera del malonato en forma de CO2, de manera que el producto resultante de esta condensación pues contenga los átomos de carbono, 4 átomos de carbono en vez de 5. La condensación de los grupos de acetil y malonil está catalizada por la beta-cetosintetasa. Este proceso impulsa dicha reacción en la
carboxilación del malonato. El producto de estas reacciones, el acetoacetil S-PP-ANT, por las restantes enzimas del complejo del ácido graso sintetasa, que es beta-cetoacetil, reductasa, el enoil deshidratasa y el crotonil reductasa. Nos quedan esos tres productos. Luego se repite toda la secuencia de tal manera que se van agregando pares de carbonos a la cadena arílica en crecimiento, en donde, bueno, los ácidos grasos generados por esta vía no pueden permanecer solos en el cuerpo, pues por lo que deben agruparse. Para esto, pues se tiene que llevar a cabo la síntesis de triaglicéridos donde se necesita la presencia del glicerol. Este proviene de la ruta de la glucólisis, la cual se le van adicionando de una fracción a los ácidos grasos. Bueno, la beta-oxidación, entonces, es un proceso catabólico de los ácidos grasos, los cuales van a generar acetilcoenzima A. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y aquí lo que sucede es que los ácidos se van a desintegrar directamente, van a ingresar, perdón, directamente a la célula y aquí van hacia la mitocondria. Entonces, las primeras reacciones que suceden al exterior de la mitocondria, al exterior de la membrana mitocondrial, es que es una reacción de activación en la cual los ácidos grasos van a convertirse en acilcoenzima A. Y la enzima responsable de esto es la acilcoenzima sintetasa. Posteriormente, la acilcoenzima A va a producir acilcarnitina y se va a liberar acilcoenzima A. La enzima que provoca esta reacción es llamada carnitina acetil transformerasa 1. Se llama así porque más adelante va a haber otra enzima con el mismo nombre, pero pues ya cambiará el número. Lo siguiente que sucede es que la circarnitina ya va a ingresar al interior de la matriz mitocondrial, donde se va a convertir en acilcoenzima A nuevamente por medio de la carnitina acetil transformerasa 2. A partir de este proceso ya iniciaría propiamente el ciclo de la beta-oxidación, que ya es al interior de la matriz mitocondrial. Entonces, lo primero que sucede al interior de la matriz es que por medio de una oxidación por FAD, el acilcoenzima A se va a convertir en transenoilcoenzima A por acción de la enzima acilcoenzima deshidrogenasa. Luego sucede una reacción de hidratación donde el aciltransenoilcoenzima A se va a convertir en 3-hidroxiacilcoenzima A y esto va a suceder por medio de la enzima enoilcoenzima A hidratasa. Posteriormente sucede una oxidación por NAD. Aquí la 3-hidroxilcoenzima A se va a convertir en 3-cetoacenilcoenzima A por medio de la enzima 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Luego, lo último que sucede es una tilosis. Aquí lo que sucede es que la 3-cetoacetilcoenzima A se va a convertir en acetilcoenzima A nuevamente por la enzima, por acción de la enzima cetotioliasa. Ya ahí, bueno, se va a producir, este acetilcoenzima A tiene varios caminos. Uno es que puede ir al ciclo de Krebs, luego puede ir a lipogénesis, cetogénesis o celetorogénesis y ya pues nuevamente lo que sucede es que se repetirá pues este. El ciclo del glioxilato.
Este ciclo es bastante diferente ya que es una forma modificada de lo que conocemos como el ciclo de Krebs, ya que este ciclo sucede mayormente en plantas, hongos filamentosos y en microorganismos, pero no llega a ocurrir en animales superiores debido a que carece de dos enzimas claras en el proceso. Entonces, tenemos que primero los triglicéridos son bastante importantes para la obtención de hidratos de carbono. Em, de allí es que se desdobla para obtener los ácidos grasos, donde se van a los glioxesomas e ingresan para realizar la beta oxidación, que es el paso de ácidos grasos para pasar a acetil-CoA. Entonces, aquí se obtiene el acetil-CoA y la suma al oxalacetato, lo cual está catalizado por una enzima llamada citrato sintasa, generando una molécula de citrato. Luego llega una enzima llamada acoritasa, donde se forma el isocitrato, en donde llega una enzima llamada isocitrato liasa, la cual permite dividir esta molécula en dos, permitiendo obtener hidratos de carbono a partir de las grasas. Esto pues se forma primeramente el glioxilato, el cual se transforma a malato debido a que llega la enzima malatosintaxa junto con otra molécula de acetil-CoA, en donde se obtiene una molécula formada por cuatro carbonos provenientes dos carbonos de cada parte, dos carbonos del acetil-CoA y dos carbonos del malatosintaxa, en donde este se puede transformar en el oxalacetato por medio de la enzima malato deshidrogenasa. Y esto se realiza con el fin de regenerarse, mientras que por el otro lado, eh, el isocitrato desprende otra molécula llamada succinato, por lo cual se desea generar los hidratos de carbono. Esta molécula sale del glioxisoma y entra a la mitocondria, en donde por medio de la enzima succinato deshidrogenasa, la cual cataliza la formación de la molécula de fumarato, que esta reacciona con la molécula de fumarasa, formando nuevamente malato, el cual sale de la mitocondria hacia el citosol y allí se encuentra con el malato de deshidrogenasa, formando nuevamente el oxalacetato, el cual es el encargado de producir la glucólisis por medio de la gluconeogénesis. Ok, la producción de cuerpos cetónicos. Primeramente se tienen ácidos grasos libres, en donde se parte por una condición de ayuno, ya que esta condición es bastante necesaria para poder realizar un proceso llamado la cetogénesis, que es pues, precisamente el que produce estos cuerpos cetónicos. En donde, bueno, primeramente se activa el primer ácido graso libre por medio de un acil-CoA sintetasa, obteniendo acil-CoA, el cual este es el que ingresa a la mitocondria, realizando una beta oxidación donde se obtiene subunidades como acetil-CoA y acetoacetil-CoA, el cual es el ácido graso, siendo la molécula de cuatro carbonos. De este llega una enzima llamada la tiolasa, la cual rompe el acetoacetil-CoA, formando dos moléculas de acetil-CoA, donde se puede ir ya sea al ciclo de Krebs o para producir los cuerpos cetónicos en la cetogénesis. ¿Qué pasa aquí? Al tener un exceso de acetil-CoA, la tiolasa genera una reacción en reversa, devolviendo el acetoacetil-CoA, en donde activa una enzima llamada la HMG-CoA sintasa, en donde cataliza la unión entre el acetoacetil-CoA y el acetil-CoA,
formando una molécula de 6 carbonos, la cual es hidroximisil-glutaril, CoA, la cual es la que vamos a llamar como molécula HMG-CoA. También de esta última reacción sale un subproducto, el cual es una molécula de coenzimada CoA-SH. Volviendo nuevamente al HMG-CoA, esta reacciona con una enzima llamada la HMG-coaliasa, la cual produce nuevamente el acetil-CoA y el primer cuerpo cetónico llamado acetoacetato, del cual se forma beta-hidroxibutirato debido a la acción de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, en donde se cataliza con ayuda del ingreso de NAD reducido y el NAD oxidado, creando una transferencia electrónica, pues ya dando como resultado el segundo cuerpo cetónico. Para la formación del tercer y último cuerpo cetónico, se realiza mediante la descarboxilación espontánea de la acetoacetato sin necesidad de enzimas, liberando el CO2 y formando una cetona. Ok, tenemos el metabolismo del nitrógeno. Este metabolismo es el que da paso al ciclo de la urea, por lo que pues este sucede antes, ¿cierto? Entonces tenemos que por el caso de los aminoácidos, el nitrógeno es liberado como el amoníaco, que es NH3. Y a pH fisiológico, la mayor parte del amoníaco está presente como un ion amonio, NH4+. Listo, este es importante señalar que solo el amoníaco puede atravesar la membrana celular. Entonces tenemos que la mayor parte del amoníaco se incorpora a la urea en el hígado y se excreta por el riñón, mientras que el esqueleto que contiene carbono restante se oxida o se llega a usar en otras vías metabólicas, anabólicas, como la gluconeogénesis. Ok, entonces el metabolismo del nitrógeno se inicia con el primer proceso llamado la transaminación, que ocurre en el citosol, en donde se inicia con la transaminasa, la cual es una enzima reversible, en donde primero tenemos un aminoácido con un alfa-cetoácido, y esto obtiene como producto nuevamente un aminoácido y un alfa-cetoácido. Entonces, como ejemplo, podemos coger en el primer aminoácido la alarina y el alfa-cetoácido. Se puede coger el alfa-cetoglutarato, en donde al reaccionar con la enzima transaminasa, la cual necesita también de una coenzima llamada fosfato de piridoxal, la cual la conocemos como la vitamina B6, siendo esta la base de Schiff. Primero se metaboliza el aminoácido, ya que es un proceso pues que no se genera simultáneamente los dos, sino que va primero el aminoácido, luego el alfa-cetoácido. Entonces tenemos primero la metabolización del aminoácido, donde se coge el alfa-amino de esta alarina, el cual es un compuesto nitrogenado, en donde termina formando el piruvato. Mientras que por otro lado, después se termina metabolizando el alfa-cetoglutarato, formando el glutamato, donde este último le da paso al proceso de desaminación oxidativa, que es como la segunda parte de este metabolismo. Entonces, tenemos que lo que nos había dado antes, que es el glutamato, entra a la mitocondria por medio de un proceso de permeosis. Este glutamato se une a una molécula de agua donde genera una reacción reversible, la cual es catalizada por una enzima llamada el glutamato deshidrogenasa,
COH, en donde el glutamato pierde su grupo nitrogenado formando un alfa-cetoglutarato más una molécula de NH4 más, la cual es la que se busca degradar, por lo cual esta es la molécula que da paso a el ciclo de la urea.